Cordial saludo para todos. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Fase 5, grupo 88. En Colombia, la figura contractual está enmarcada por dos tipos de contratos, el público y el privado. Esta fase busca que identifiquemos las diferencias y similitudes entre ambos contratos. Además, permite una adecuada aplicación de los conocimientos que hemos adquirido durante las unidades 1 a 3 en el desarrollo de este curso. Diferencias y similitudes. Bueno, primero entremos a especificar qué es un contrato público. Según la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en Colombia, establece que un contrato público es aquel que hace el Estado por medio de alguna de sus entidades estatales con un proponente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Hay diferencias entre el contrato público y el contrato privado. La más significativa es que el contrato público, como habíamos mencionado, se hace por medio del Estado, mientras que el privado no tiene intervención del Estado. Para hacer una contratación pública se necesita licitación pública, mientras que en el contrato privado no es necesario. También en la contratación privada existe menos tramitología, su inversión es de un capital privado, no de un capital público, y además se difiere en que solo se requiere entre las personas que van a hacer un contrato privado una buena propuesta. Por otra parte, en la contratación pública es necesario que la persona esté inscrita en el registro único de proponentes y que cumpla con los requisitos que el Estado establezca. Partes del contrato. Las partes del contrato público vendrían siendo tres en términos generales. La primera parte del contrato son los contratistas, las personas que están intentando celebrar un contrato con el Estado. La segunda parte vendría siendo el objeto, y ya sabemos que el objeto es la razón por la cual se va a desarrollar ese contrato, con qué fin. Y el órgano de contratación, que siendo un contrato público, pues tiene que ser una entidad del Estado. Por otra parte, el contrato privado también contiene un objeto, debe haber una intención por la cual se desarrolle, y también debe haber relación entre las personas que deseen desarrollar el contrato, así como las partes que se muestran en la imagen. Principios. Hay una serie de principios que rigen tanto a los contratos públicos como a los privados. Los que más resaltan en los públicos sería el principio de selección objetiva, que indica que debe haber imparcialidad a la hora de elegir el contratista. Este contratista debe cumplir criterios como el precio, el plazo y la calidad, y se debe hacer una ponderación de estos para elegir al mejor proponente. También cabe resaltar el principio de igualdad, que indica que toda persona tiene derecho a participar. Por otra parte, un principio interesante del contrato privado es el principio de libertad. Ese principio indica que la persona puede celebrar un contrato siempre que haya manifestado libremente que desea hacerlo. También cabe resaltar el principio de licitud. Debe haber legitimidad de los fines del tratamiento a la hora de celebrar el contrato, así como el principio de capacidad, existir capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Dentro de los contratos privados hay diferentes tipos. Está el contrato unilateral, que es un acuerdo de voluntades en donde las obligaciones son solo de una parte, mientras que en el contrato bilateral las obligaciones son de ambas partes. El contrato oneroso es un contrato en donde existen obligaciones y beneficios mutuos. El contrato gratuito es un contrato en donde el objeto, la utilidad va a ser solo para una de las dos partes. La otra no tiene ningún beneficio. Por otra parte, el contrato aleatorio es un contrato oneroso, de naturaleza onerosa, que se pacta para hacer prestaciones debidas.
entre la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación o lo que pudiera ocurrir a futuro. Un contrato principal es aquel que puede existir por sí mismo, es decir, no necesita otro contrato para su existencia, mientras que el contrato accesorio sí depende de un contrato principal. El contrato solemne requiere ciertas formalidades especiales y el contrato consensual requiere el simple consentimiento de las partes. Dentro de los contratos públicos también hay clasificación. Por ejemplo, encontramos el contrato de obra, que son estos contratos que se celebran entre entidades estatales para la construcción, mantenimiento o realización de cualquier trabajo material sobre un inmueble. El contrato de consultoría, por otra parte, también se celebra con entidades estatales, pero sobre todo son estudios o contratos de asesorías técnicas para proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, entre otras cosas. El contrato de prestación de servicios es un contrato que se celebra con entidades estatales también y profesionales independientes para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. También hay contratos de concesión y ahí la imagen menciona en qué indica. Responsabilidad por incumplimiento. Cuando alguna de las dos partes incumple con alguno de los compromisos u obligaciones pactadas en la celebración del contrato, debe indemnizar sobre el daño causado. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta y en particular en la relación de un daño causado, el comprador, que vendría siendo la persona afectada, puede demandar por la indemnización de perjuicios y también debe declarar el incumplimiento. La persona que declare el incumplimiento debe demostrar la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Es responsabilidad de ambas partes cumplir con lo pactado, pues la omisión a ese cumplimiento pues acarreará consecuencias jurídicas. El principio de igualdad de interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209, se define al principio de igualdad dentro de un campo de contratación estatal como un derecho que tienen todas las personas que están interesadas en hacer una licitación pública, en estar en igualdad de condiciones y gozar las mismas oportunidades. Conclusiones. Esta actividad nos permite tener claro conceptos y diferencias e incluso similitudes entre los tipos de contratos. Además, tiene la finalidad de enseñarnos como futuros administradores a tener conocimiento de este tipo de procesos de contratación que se llevan a cabo en nuestro país. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.